Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues por aquí andamos. A ver, Emili Cortavitarte es el presidente de la Fundación Salvador Seguí. Ahora veréis por qué os cuento esto, porque hace tiempo que cuando empezamos este programa no decíamos ya la retahíla de cargos que tiene, que no puede más. Es decir, si por todos tienes un sueldo, debes de llevar mortera. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, a ver, Emili, cuéntanos qué es la Fundación Salvador Seguí, porque vamos a hablar de Salvador Seguí y de muchas cosas, pero dinos la fundación desde cuándo existe y a qué se dedica. Pues la fundación se creó en 1986. Se creó después de un comité confederal de la CNT renovada, digamos, donde por un lado se decidió la importancia que tenía tener una fundación que fuera un centro de estudios, que recogiera los diferentes materiales que elaboraba la propia organización, pero también los que se daban a su alrededor, es decir, de movimientos sociales, del movimiento feminista, etcétera, etcétera, y que todo eso pues estuviera agrupado a partir de una fundación que tiene una relación muy directa y muy vital, momentos mejores y otros no tanto, pero bueno, en principio diríamos que sí con la actual CGT, pero que se tuvo mucho interés en aquel momento que no fuera la fundación de la CGT, ¿no? Es decir, Igual sois que... hasta cierto punto autónomos. Sí, claro, somos bastante autónomos. Sí, Totalmente autónomos. No sois una fundación de... no, no. Por poner un parangón, no seríamos lo mismo que le puede pasar a Comisiones Obreras con la Fundación 1 de Mayo o lo que podría pasar en la CNT con la Fundación Anselmo Lorenzo. Es decir, en principio la Fundación tiene sus propios criterios, parte del hecho de tener tres secciones, por decirlo de alguna manera, una en Barcelona, otra en Madrid y otra en Valencia, y su patronato está formado por 2 representantes de cada una de estas localidades, ¿no? digamos, de la fundación en estas localidades, y además el secretario o secretaria general de la CGT, que como veis pues estaría en franca minoría, ¿no? A la hora de decidir. Por tanto, lo que es el trabajo cotidiano, las líneas de intervención, etcétera, de la fundación, pues se deciden a partir de un poco de poner en común entre las tres, pues cuáles van a ser las líneas de actuación aquel año, que a veces son en algunos aspectos iguales y en otros son diversas en función de las diferentes expectativas o de las diferentes tradiciones o de las diferentes especialidades, ¿no? Que puede tener la de Barcelona con respecto a la de Madrid o la de Valencia con respecto a la de Barcelona, etcétera. Y luego lo que sí hay es una intención por parte de la Fundación que ha existido siempre y que ha sido respondida en general bastante bien por la CGT, pues de hacer cosas en común, ¿no? De hacernos propuestas para hacer cosas en común. ¿Qué significa hacer cosas en común? Pues, por ejemplo, la Fundación fue clave para la exposición del centenario del nacimiento de la CNT. O la Fundación ha hecho algunas de las exposiciones que se han llevado a lo largo del Estado conjuntamente por parte de la Fundación y la CGT, pues por ejemplo sobre la Revolución Libertaria, por ejemplo sobre otros aspectos, ¿no? Del movimiento libertario o de la propia CGT, o hemos editado libros conjuntamente, ¿no? Generalmente a propuesta nuestra, pero también a propuesta de la CGT. Es decir, hay una dinámica de trabajo en común, pero
precisamente por algo que se vio claro en el año 86 del que os hablaba antes, de no meter a la fundación en los problemas o los conflictos que pudiera tener la organización en un determinado momento. Pensar que en el 86 veníamos de, bueno, pues sobre todo de la ruptura del 79, de conflictos internos, y lo que no se quería en absoluto es que la fundación sirviera para acrecentar estos proyectos o estuviera sometido a los vaivenes que se podrían dar y que a veces en las organizaciones, ya sabéis, se dan en determinadas circunstancias, ¿no? Por tanto, a ese nivel, pues la fundación no tiene papeles o documentos que no pueda enseñar porque la CGT le ha dicho que no los puede enseñar. Es decir, ese criterio no existe, ¿no? No, no ha sido tampoco, en general, la intención de los diferentes secretariados que ha tenido la CGT desde entonces hasta ahora, pero tampoco sería aceptable, ¿no? Y entonces, pues en algunos sitios hay acuerdos más cerrados en cuanto a recoger toda la documentación, en otros esos acuerdos están menos cerrados o la CGT en esos territorios ha decidido pues que ya lo hace ella mediante otro tipo de fundaciones o otro tipo de instituciones. Entonces hay un trato, yo creo que respetuoso y autónomo por cada una de las partes, ¿no? Que me parece muy interesante y que desde luego implica un modelo, ya os digo, muy diferente al que tienen la mayoría de sindicatos y la mayoría de partidos en este país, ¿no? Pero sobre todo nos deberíamos comparar con los sindicatos. Entonces no se parecen nada. Oye, ¿y por qué decidís hacer una fundación, pero por qué con el nombre de Salvador Seguí y no otro? Bueno, yo en ese momento tenía otras funciones, pero por lo que me explica la gente que estaba en la fundación de manera mucho más activa que yo en ese momento, que yo simplemente aportaba cuando tocaba, la idea es que al buscar un referente histórico, pues la gente que estaba en ese momento consideró que ese era un referente de suficiente valía, interés, capacidad, reconocimiento público, etcétera, y por eso se tomó esa terminología, ¿no?, de Fundación Salvador Seguí. Bien. Y ahora, bueno, obviamente los temas a los que os dedicáis, en los que investigáis, trabajáis, más o menos están claros, pero podíamos nombrar así los más importantes, aunque haya dicho algunos a lo largo de estos años. ¿Por qué esos y por qué no otros? ¿O qué pretendéis? Bueno, a ver, durante un tiempo la fundación, o sea, hay que tener en cuenta que la fundación primero en general, en todos los sitios, en Barcelona, Madrid y Valencia, repito, suele ser una biblioteca, ¿no? Es decir, una biblioteca especializada. Suele haber una biblioteca especializada, por supuesto, en todo lo que es anarquismo, anarcosindicalismo y tal, pero evidentemente también con muchas cosas sobre marxismo, muchas cosas sobre movimientos sociales, muchas cosas sobre movimiento obrero. Pues no sé, yo conozco más a fondo la de Barcelona, os puedo hablar pues de que hay varios miles de volúmenes. Y bueno, pues una biblioteca realmente especializada, ¿no? Esa sería una parte, ¿no? Luego, por otro lado, hay viejos o viejas militantes que, pues antes de morir o después, o dejan dicho a su familia, pues que recojamos sus bibliotecas, y entonces una parte de esas bibliotecas también es muy interesante en el sentido de que hay como una biblioteca general que es, digamos, que es de referencia general de la fundación, y luego por otro lado tenemos a veces partes, a veces toda la biblioteca de tal o cual persona, ¿no? Es decir, que podría ser pues desde una Sara Berenguer, por ejemplo, que ya lo que hizo fue repartirla,
a una Antonia Fontanillas, a bueno, pues, otras personas que a lo mejor yo digo aquí y la mayoría de la gente no reconoce, pero que son viejos y viejas militantes de la CNT, muchas de ellas implicadas en la Revolución del 36, fundamentalmente. También tenemos las bibliotecas o parte de las bibliotecas pues, de personas que algunas de ellas ya nacieron en el exilio y que formaron parte pues, de la redacción de Frente Libertario, bueno, pues, cosas también del Rodo Ibérico, etcétera, ¿no? Esa sería una parte. Luego hay otra parte que es la recopilación de archivos diversos, ¿no? Fundamentalmente archivos de la organización, es decir, lo que suelen ser o lo que son pues, los diferentes congresos, plenos, plenarias, etcétera, cuando todo eso se hacía en papel, porque ya no se hace de esa manera. Pero luego también, pues, por ejemplo, archivos de determinados sindicatos, que algunos, por ejemplo, han desaparecido porque eran sindicatos de barrio, ya no existen, o en otros casos, pues, cosas del sindicato de banca de tal época a tal época, o secciones sindicales enteras que nos pasan su documentación y que es muy interesante pues, para analizar las luchas obreras de los años 80, 90, etcétera, ¿no? Luego hay otra parte que tenemos de documentación más antigua, especialmente de la etapa de la clandestinidad y del exilio, bastante significativa, bastante documentación sobre el secretariado intercontinental de la CNT. Tenemos documentación, no solamente los libros, sino documentación que también nos dejan estas personas que por edad nos abandonan, pero que quieren que sus archivos se conserven en la fundación. Luego tenemos las tres fundaciones, mucha revista y mucha publicación, tanto publicación libertaria como revistas alternativas, revistas fanzines, revistas de los movimientos antimilitaristas, de los movimientos ecologistas, de los movimientos feministas, etcétera. Muchísimos carteles también, miles de carteles que hemos ido recogiendo desde los años 70, a pesar de haber nacido en el 86, pues se recogían cosas que ya estaban en la etapa de la transición. También tenemos algún cartel histórico de los años 30 y de la etapa de la Revolución, por suerte. Y luego, pues todo lo que os podáis imaginar a nivel de pegatinas, de afiches diversos, es decir, de gorras, de bolis, de cantidad de cosas que se han ido utilizando a lo largo de los años, pues tanto para campañas electorales como para campañas reivindicativas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo eso forma parte de, digamos, por decirlo de alguna manera, nuestro coleccionismo, ¿no? Aparte de eso, pues todo el trabajo de ser un espacio de estudio. Es decir, por tanto, recibimos investigadores o investigadoras que están interesadas por un determinado tema del cual nosotros tenemos una parte, a veces todo, pero en general tenemos una parte y, por tanto, es también un centro de investigación, ¿no? donde acogemos a este tipo de personas que vienen a trabajarlo, etcétera. Y luego pues proyectamos hacia afuera, es decir, ¿cómo proyectamos hacia afuera? Pues, por ejemplo, yo creo que hemos hecho tres jornadas sobre el tema de la transición. Al principio la fundación se dedicó fundamentalmente, porque además todavía existía mucha de esta gente, a recoger la memoria de la gente que vivió la revolución y de la gente que vivió el exilio. Los primeros años 80 y 90 están fundamentalmente dedicados a eso, aunque ahora hayamos sacado un libro como Voces Libres que recoge también una buena parte de eso. Y luego a partir del 2000 más o menos ponemos el foco de interés en el tema de la transición, ¿no? Y al respecto pues hemos hecho tres eventos muy significativos donde ha venido gente muy interesante que está trabajando esos temas en diversas universidades y fuera de las universidades, es decir, una cuestión también interesante de la organización, de la fundación, perdón, es que permite eso, ¿no? Es decir,
el poner en un cierto plano de igualdad pues a la gente que investiga desde la academia con la gente que investiga pues desde la no academia, ¿no? Desde su interés y que tiene una categoría para hacer eso y tal. Y aparte de eso, y yo creo que no me dejo nada, pues también publicamos libros, ¿eh? Tenemos un listado de libros bastante interesante, fundamentalmente la gente de Madrid es quien más publica, pero en general todas las tres localidades, en los tres centros publicamos bastante. Podríamos decir que podemos tener pues un listado a lo mejor de 30 a 40 libros publicados en todo este tiempo. La labor que has dicho investigadora, acuden Sí. a la fundación gente que está investigando, a documentarse sobre historia, puede ser del anarcosindicalismo, del movimiento obrero en general, etcétera. ¿Sí? ¿Sois útiles en ese sentido? Sí, sí. Bueno, yo creo que bastante, ¿eh? Que seguramente que si no hubiéramos pasado por determinados momentos de penuria, pues lo podríamos ser más, porque a lo mejor tendríamos las cosas mejor organizadas de lo que la tenemos, pero en general sí, o sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, en Barcelona ahora mismo tenemos 3 personas que están haciendo sus respectivos másters y que vienen a hacer prácticas con nosotros y que dentro de esas prácticas hay un proceso de investigación que luego, que por supuesto les sirve a ellos, ellas y también nos sirve a nosotros, ¿no? Porque están nuestras referencias, porque normalmente, pues lógicamente nos dan un ejemplar, etcétera. Por poner otro ejemplo reciente, pues hay alguien en Andalucía que está escribiendo una novela sobre la guerra y sobre un desamor y tal, y se enteró que nosotros teníamos determinadas cartas de Ricardo Sanz y entonces pues se pone en contacto y nos pide poder leer esas cartas o que se las enviemos escaneadas, etcétera. A veces servimos para determinados documentales, hay documentales pues que necesitan pues por ejemplo unas determinadas carátulas de una publicación y entonces nosotros la tenemos y se les facilita. Bueno, pues sí, realmente hay un trabajo ahí interesante que luego es recogido por estos investigadores e investigadoras y que también sirve para que quede reflejado que una parte de esa investigación la han hecho en la Fundación Salvador Seguí. Y bueno, pues ahí hay un papel, ¿no? Ahí tenemos un papel relativo, pero bueno, significativo, creo, en cuanto a las fundaciones al uso como la nuestra, ¿no? Que no es una fundación sostenida por digamos, ni por una gran organización, por un lado, ni sostenida con subvenciones y cosas por el estilo. Bien, yo creo que ya nos hemos enterado bastante de lo que es la organización y el motivo de querer presentar, aunque quizás mucha gente ya lo conocía una vez más, a la Fundación Salvador Seguí, es porque se va a celebrar, se van a cumplir los 100 años del asesinato de Salvador Seguí Rubinat. Salvador Seguí, también conocido como el Noi del Sucre. Y de Salvador Seguí, del Noi del Sucre, podemos hablar. Y no sé si entremezclarlo ya con la celebración o hablar primero de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, y después contar los actos de esta celebración, de este recuerdo de los 100 años del asesinato de Salvador Seguí, que sucedió un 10 de marzo de 1923. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo vamos mezclando o contando? Sí, si quieres podemos hablar un poquito ligado también con la celebración, ¿no? Con el homenaje. Sí. Bueno, a mí me interesaría decir que siempre tienes que coger una fecha, ¿no? De alguna manera para iniciar un proceso, que en este caso es el 10 de marzo. Evidentemente, en esa fecha
fue asesinado Salvador Seguí, pero también quedó mortalmente herido otro militante de la CNT conocido por Peronas. Que falleció, eso, ¿no? Que falleció, sí, 3 días después. Y nosotros, de hecho, cuando hicimos la presentación del centenario, ¿no? La propuesta del centenario al Comité Confederal de la CGT, que lo aceptó, que lo aprobó y que llevábamos, bueno, ya llevábamos un tiempo, eso fue en septiembre del año pasado, pero nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando en qué podía consistir y demás. Desde el primer momento quisimos dejar muy claro, y yo creo que a pesar de que centremos el tema en Seguí, en buena medida, queríamos dejar muy claro que no solamente era un homenaje a Seguí, sino que era un homenaje, por un lado, a todas las víctimas del pistolerismo patronal y estatal que se dio en aquella época, a finales de los años 10 y hasta el año 23, 24 del siglo pasado. Ahí te quería hacer un paréntesis, no sé si es el momento ahora o a lo largo de la conversación. Cuando tú quieras. No, que expliques un poco eso del pistolerismo de la patronal, porque Viejo del Lugar nos suena, lo hemos leído, hemos escuchado, pero la gente más joven o algunos incluso dirían pistolerismo de la patronal, que está exagerando, ¿qué dice este chico? Pistolerismo de la patronal, que ahora no existe, bueno, no sé. Bueno, no pueden ver de otra manera. Tienen otros medios, ¿no? Sí. Es decir, esa es una etapa, bueno, podemos centrarlo en eso, ¿no? Esa es una etapa muy especial de la historia de este país, muy, en general, con una tendencia a desconocerla, a pesar de que hay grandes investigaciones al respecto, muy buenas, e incluso alguna novela muy interesante también sobre el tema, y yo diría que alguna película también de los años 70 y demás que habla del tema, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues ahí lo que pasó es que había en Cataluña había primero había una guerra mundial, esa guerra mundial había supuesto unos grandes beneficios para los industriales catalanes, también para la oligarquía terrateniente española, porque había podido vender muchos productos básicos a Europa en un momento en que prácticamente toda Europa estaba en guerra. Y bueno, llega un momento en que la guerra, por un lado, la guerra se está acabando y por tanto los beneficios no llegan a expuertas como llegaban antes, pero sí que los han tenido. Y por otro lado tenemos un movimiento obrero, especialmente una CNT, que a partir de su creación en 1911, pues se está reestructurando, porque fue bastante perseguida hasta el año 15, luego se reestructuró, luego vino el Congreso de Sants y los sindicatos únicos que fortalecieron la organización, y esa burguesía, esa patronal catalana, pues se encontró, por un lado que sus beneficios ya no eran tan grandes como antes, o no tan inmensos, para tenerlo claro, y por otro lado que tenía pues una organización obrera cada vez más potente, que cada vez se le enfrentaba mejor y conseguía más cosas. Eso llevó a una deriva, ¿no? Esa deriva es, primero, en general, utilizando una serie de pistoleros más o menos profesionales que estaban en la ciudad de Barcelona y que habían venido a rebufo de esa Primera Guerra Mundial, porque evidentemente del puerto de Barcelona salía mucho avituallamiento hacia aliados y hacia alemanes, y por tanto había espionaje y personajes de todo tipo de calaña y asesinatos y cosas por el estilo, ¿no? Que da para muchas chivatazos. Sí, que da para muchas películas. Entonces, una parte de esta gente pasó a las nóminas de una parte de la patronal catalana que decidió que se iba a defender de esa CNT creciente, pues mediante el asesinato, mediante el atentado y el asesinato. Cuando además se produce luego la huelga de la canadiense, que también nos daría para otro programa, pero bueno, para hacernos una idea, en 1919 se gana una huelga que dura 44 días, se consiguen las 8 horas, prácticamente la mayoría de la gente que había sido despedida pues vuelve a sus sitios de trabajo, etcétera, etcétera, todo así. Entonces esa parte de la burguesía catalana
todavía se recrudece más y decide que tiene que intensificar esa actividad terrorista, porque en realidad es una actividad terrorista, ¿no? Entonces, aparte de toda esa gente, de esa calaña que os decía antes, pues interviene también, se recupera un procedimiento, una especie de cuerpo paramilitar que existía en Cataluña, que se llamaba el Somatén y que en general funcionaba para proteger a los propietarios de las tierras, etcétera, pues se hace un Somatén, pero ahora en la ciudad, ¿no? O en las ciudades industriales. Y entonces se crea como una especie, o sea, tenemos por un lado unas bandas de pistoleros, tenemos por otro lado un cuerpo paramilitar y evidentemente tenemos al Estado, ¿no? El Estado español en esa época decide que envía a Cataluña pues a los militares más aguerridos en contra de cualquier revuelta social, como son Milán del Bosch y Primo de Rivera. Ya os digo, con esos dos nombres ya vais contentos, ¿no? Para la mañana. Y luego a una serie de policías, gobernadores civiles, etcétera, que van en la misma línea. Entonces ahí se crea un entramado que está también narrado de una manera corta en la agenda de la CGT de este año, en el cual se combinan ambas cosas, ¿no? Es decir, hay esos atentados, es el momento en que se impone también lo que se llama la ley de fugas, ¿no? Que consistía en dejar salir a alguien que estaba preso en una cárcel o que había sido detenido, pues a primeras horas de la mañana, decirle, no, vete que no tenemos nada contra ti, y luego dispararle por la espalda diciendo que se había fugado. Es decir, eso que parece que estamos explicando una película da pues aproximadamente 200, sin aproximadamente, más de 200 muertos en el bando anarcosindicalista, de gente, alguna de ella tan significativa como Salvador Seguí, El Tero, Peronas, etcétera, Evelio Boal, que había sido también secretario general, y otra, pues gente normal y corriente con el carnet de la CNT que había hecho una huelga o que estaba reivindicando tal cosa en determinada empresa, ¿no? Eso existió, forma parte de la historia. Y no solamente existió, es decir, Seguí tiene Seguí le llama esto el Estado catalanizado. Él en el año 22, 23 empieza a escribir determinadas cosas hablando del peligro que significa catalanizar el Estado o el Estado, y se refería a la situación de Cataluña, no a que estuviera. Y en realidad él estaba advirtiendo de lo que vendría después, que es la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, él advierte de que si el modelo que se está dando en esos momentos en Cataluña, que es un modelo en el que el Estado se pasa por el arco de triunfo, los derechos constitucionales, las leyes, etcétera, y ayuda a una actuación claramente delictiva, pues que eso lleva a un camino, ¿no? Él tampoco fue tan visionario como para ver lo que venía después el fascismo, pero en realidad de alguna manera lo estaba describiendo, ¿no? Y de hecho, el equipo que se lleva a Madrid, Primo de Rivera, cuando da el golpe de Estado permitido por el rey, es el equipo que ha formado él en Cataluña. Él ha sido gobernador militar de Cataluña y se lleva al jefe de la policía, al gobernador civil, etcétera, a que hagan esto mismo en todo el Estado, ¿no? Entonces, bueno, es muy... hablar del pistolerismo en toda esa dimensión es muy interesante, es muy interesante, y evidentemente ahí podemos tener pues todos los llamamientos al orden que os podáis imaginar. No es que hay que hacer esto, es que hay que controlar las calles, es que no sé qué, porque bueno, en realidad lo que estaban era intentando de alguna manera criminalizar al movimiento obrero y exterminarlo en buena medida, ¿no? ¿Y qué es el sindicato libre? ¿Qué pinta en eso el sindicato libre? Bueno, esta sería sí la otra pata, ¿no? La otra pata es que determina que ante la idea de la CNT del sindicato único, que en general ellos se llamaban más veces somos del único que somos de la CNT, ¿no? Es decir, somos del único del metal, que era una manera de agrupar
a gente que anteriormente había estado en organizaciones obreras dispersas del mismo sector que diríamos nosotros ahora. Eso se crea, se fragúa en ese momento y entonces esas mismas patronales lo que hacen es buscar trabajadores sumisos, la mayoría, al principio por lo menos la mayoría de tendencia carlista y católica apostólica, y ayudarles a construir un sindicato alternativo que en contraposición le llaman el sindicato libre, y que evidentemente lo que pretenden es que se llene de gente, y de hecho, bueno, hay un momento que tiene bastante crecimiento, porque la CNT está proscrita, ¿no? Perseguida, proscrita, su gente metida en la cárcel, alguna de su gente asesinada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa sería la otra pata del tema, ¿no? Es decir, la CNT, el anarcosindicalismo en ese momento, que ha sido un momento de gran crecimiento, ¿no? Porque tendríais que tener en cuenta que, y eso sí que era importante, que hay un momento en los años, en el 19, en la Comedia, en el Congreso de la Comedia de Madrid, que se está hablando de más de 500.000 afiliados. Eso es muy serio, ¿eh? 500.000 afiliados con una población en el territorio español. Claro, es que siempre hablamos un poco de la afiliación de la CNT en el momento de la Revolución social, pero siempre hay que tener en cuenta que la sindicación en ese momento fue obligatoria, y por tanto la gente se iba a la UGT o se iba a la CNT o se iba a algún otro sindicato muy minoritario que generalmente no existía, excepto en algunas zonas como Cataluña y tal. Claro, en ese momento, en el momento en que estamos hablando, entre 1915 y 1919, 1920, la CNT, a partir del sindicato único, de la huelga de la canadiense, etcétera, se desborda, y no se desborda únicamente en Cataluña, sí, principalmente en Cataluña, pero también en el País Valencia, en Andalucía, entran en Madrid, que no habían estado anteriormente, etcétera. Entonces, claro, todo eso es visto por sectores de la monarquía, por sectores del gobierno y por sectores de la burguesía como un gran peligro, ¿eh? Y ahí se monta pues este potaje, al que genéricamente llamamos la etapa del pistolerismo, en catalán traducido. Es como cuando los obreros morían por las calles, ¿no? Vale. No morían que los mataban, vamos, pero vale. asesinaban, Pues, sí. con ese punto llegamos al asesinato precisamente el 10 de marzo de 1923 de Salvador Seguí, también de su compañero Peronas, que fallece 2 días después, y de los otros muchos asesinatos en otras fechas, otros días. Pero ahora vamos a centrarnos ya, porque el tiempo avanza, en Salvador Seguí, el centenario de su muerte, el homenaje que se le va a hacer, los actos que va a haber, aunque Mili, teniendo en cuenta que eso va a ser para esas fechas del 10 de marzo y aún estamos lejos, volveremos a hablar seguro cuando estemos más cercanos para que la gente recuerde toda la serie de actos. Pero vamos ya abriendo boca, porque por las redes sociales llevamos algún tiempo viendo que lo estáis moviendo. Sí. Vamos. Sí, bueno, nos da, no, luego si tenemos tiempo hablamos un poco más de Seguí, o cuando nos acerquemos al 10 también hablamos de Seguí, ¿eh? Vamos viendo un poco, no exactamente improvisando, que la gente no se crea que tenemos un pequeño guión, pero bueno. Bien, en ese marco que hablábamos antes, en el marco de que esto no fuera solamente un homenaje a Seguí, aunque vuelvo a repetir que la mayoría de cosas que os voy a decir se van a centrar en él, pero nunca están única y estrictamente centradas en él, ¿no? Sino que sobre todo interesa ver, por un lado, esa represión que se dio sobre una gente tremendamente valiente en ese momento y tremendamente honesta y tremendamente ética, y por otro lado todo lo que esta gente contribuyó a lo que fue el anarquismo y el anarcosindicalismo en esa época y a posteriori, ¿no? Yo he acabado alguno de los prólogos que he hecho diciendo pues eso, que hay frases de Seguí que de alguna manera están anunciando lo que va a ser la revolución del 36, ¿no? Y es evidente que
la revolución del 36 le debe a esta generación, a la generación de Seguí, Peiró, Pestaña, Biadiu y algunos de los que he dicho anteriormente, pues mucho, ¿no? Porque construyeron esa organización sindical potente con mucho crédito, ¿no? Bueno, ¿qué se nos ocurría? Pues se nos ocurría eso, fundamentalmente cómo hacemos que se nos ocurrió a la fundación, fundamentalmente qué hacemos para que la gente que vivimos ahora tengamos un interés por conocer eso, que no es de lo más conocido, que incluso dentro del movimiento obrero evidentemente queda como en una especie de segundo plano con respecto a todo el tema de la revolución social y la guerra del 36 al 39 y demás. ¿Qué podemos hacer para que eso pase a una especie de primer plano, ¿no? Y por lo menos durante un año o prácticamente un año, pues la gente tenga diferentes elementos para conocerlo, para reflexionar sobre ello, para ver si de ahí se obtiene pues alguna idea, algún ejemplo, alguna reflexión, ¿no? Porque todos ¿Puedes los sacar tiempos... ejemplos en 2023 de algo que sucedió en 1920, en los años 15, la época? Hombre, yo creo que hay unos cuantos. ¿Eh? Te interrumpo, como Sí. ves, te interrumpo, a lo mejor te corto el hilo, Sí, pero no, tú interrumpe todo lo que quieras, que además aquí eres el jefe. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? ¿Qué cosa se me podría ocurrir como ejemplo? Pues la huelga de la canadiense es un gran ejemplo. Es decir, ¿por qué empieza la huelga de la canadiense? Pues la huelga canadiense empieza ni más ni menos porque bueno, había empezado anteriormente, la canadiense era una empresa de electricidad, ¿no? De producía electricidad y energía. fuerza. Sí, fuerza y electricidad que se decía entonces. Ya había habido conflictos en una presa en Camarasa, en Lleida, el año anterior, ¿no? Pero el conflicto se desata en Barcelona en enero, en febrero, mejor, perdón, se desata porque la empresa le ofrece a unos oficinistas que les hace fijos, pero a cambio de dos cosas. Una, que su salario sea inferior a los que ya trabajan, es decir, lo que ahora llamaríamos una doble escala salarial, y dos, que no deben sindicarse. Que no sé si Entonces, que no se podían sindicar, y evidentemente quería decir que no se podían sindicar en la CNT, lógicamente. había No les importaba, sí, pero no les importaba que se sindicaran en otro, si hubiera habido otro que nada. Entonces, el cómo una lucha que es así, y que afectaba en un principio a unas cuantas decenas de personas, se convierte primero en la lucha de todas las oficinas, ¿no? Porque el resto de la gente, hay una doble escala salarial. En estos momentos se aplican muchas dobles escalas salarial. Y la gente que ya lleva un tiempo dice, bueno, coño, es que yo llevo aquí ya 20 años, 30, joder, es que también estos entran y ya quieren cobrar lo mismo que nosotros, menos los trienios y tal, ¿no? Pues en ese momento se une al cabo de nada, una semana, pues toda la gente de oficinas, ¿eh? Y luego los cobradores, porque en aquella época no pagabas la electricidad a través del banco, sino sí. que iba un cobrador y entonces se unen los cobradores y luego se unen no los cobradores, sino los que están en la térmica. Y luego se unen los que están en el puerto que traen el carbón para la térmica. Y luego se unen otras empresas que también son de electricidad. Y luego se unen los tranvías y luego se unen. Claro, a ver, a mí que alguien me diga que eso no es un ejemplo, que eso no es un ejemplo de algo que deberíamos estar haciendo en la actualidad, que cada vez que se produjera una cosa de este tipo, porque también salen las mujeres, digo mujeres porque eran mayoritariamente, también salen las mujeres de la industria textil, ¿qué podrías decir? Pues, ¿y estas qué pintan aquí? Si nadie les ha dicho nada, ¿no? Entonces, bueno, pues se coge también un lema que es un lema que todo el mundo entendía, que es la jornada de las 8 horas, y ellas también salen. Y entonces se monta un 44 días de huelga que empieza por una cosa más pequeña, que va aumentando en un control, vamos a decirlo, y en una estrategia de cómo amplío una lucha y esa huelga y cómo en un momento dado Barcelona se queda sin luz y Sabadell se queda sin luz y tal.
y cómo los periódicos no pueden salir y los tranvías tampoco pueden funcionar y tal. Bueno, no sé, quien no lo quiera ver, que no lo vea. ¿Eh? Pero bueno. Eso ahora está prohibido, ¿no? Las huelgas de solidaridad y... Sí, claro, pero es que estas tampoco eran de Claro, solidaridad pues no me exactamente. cantas ni Claro, 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 claro. Tú prohibido está muchas simplemente cosas. lo que no puedes decir es que es de solidaridad. Tú pasabas por allí y mira, había otra huelga. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Es decir, por ejemplo, hace unas semanas han coincidido en Barcelona sanitarios y enseñantes, o sanitarias y enseñantes, por sus reivindicaciones, ¿no? Y han coincidido. Es decir, ha habido huelgas de sanitarios en Barcelona. Claro, y tiene alguna cosa en común, sí, es el mismo gobierno el que está haciendo unos presupuestos que no tienen en cuenta su tal. Bueno, quiero decir, desde cosas de estas a, por ejemplo, en la agenda lo veréis, las huelgas que se generaron en enero del 18, tanto en Barcelona como en Málaga y en otras localidades, con presencia fundamental de las mujeres contra la carestía de la vida. El hecho de que esta gente, por ejemplo, en el Congreso de Sants y en el Congreso de la Comedia hable de establecer un boicot al aumento de los precios de los alquileres. Es decir, Qué actual, ¿no? qué actual, claro. Es decir, yo en el prólogo del libro cito unas cuantas frases de Peiró, de artículos que él envía en aquel momento a la prensa, que tienen que ver con el tema de la carestía. Y además él lo tiene muy claro. Y yo lo pongo ahí también. Es decir, en su caso, en su momento, era la Primera Guerra Mundial. Mientras que pasaba y cuando ya pasó. ¿Sabes? Mientras que pasaba porque teníamos una guerra y por tanto había que encarecer precios porque era más productivo venderlo fuera. Y cuando pasó, porque ya no tenemos tantos beneficios y ahora ¿qué hacéis pidiéndonos estos salarios? Es decir, no podemos, ¿no? Ahora sabéis que todo, cualquier cosa, un boli que vayáis a comprar o cualquier cosa, tiene que ver con la guerra de Ucrania. Sí, sí. Qué actual. Bueno, qué actual, ¿no? Y seguramente tiene que ver con la guerra de Ucrania. No tanto por la guerra, sino por lo que se están gastando los estados europeos y occidentales en pasarle armamento a Ucrania. Y no estoy a favor de Putin, por supuesto, que quede claro, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que hay muchas cosas que no son exactamente iguales, porque yo creo que la historia no se repite, aunque haya momentos en que se pueda parecer y el ser humano sea muy capaz de repetir sus errores, pero bueno, pues hay cosas que yo pienso que valen la pena, o sea, que valen la pena plantearse. Por ejemplo, las resoluciones que hace la CNT en esos años. Hay parte de las resoluciones del Congreso de 1918 en Cataluña, del de 1919 en Madrid, de la Conferencia Sindical de Zaragoza del 22, que son avanzadísimos. Es decir, la llamada declaración política de la Conferencia Sindical de Zaragoza del 22, donde se viene a decir la CNT defiende a las clases populares, a las clases trabajadoras y, por tanto, no está solamente para hacer sindicalismo, sino que está para posicionarse sobre todas aquellas cosas que afectan a estas clases, a mí me parece brutal. Ajá. Eso que nosotros hemos llamado muchas veces la visión sociopolítica del anarcosindicalismo. Esta gente lo tenía clarísimo, pero clarísimo. Es Lo decir, tenía súper claro. no solo en la empresa, el convenio y la subida de Claro, sueldos, sino claro, bien el alquiler, la casa, los precios de los alimentos. Es decir, claro. Eso Seguí lo ¿cuál? repite. Claro, eso Seguí lo repite continuamente en sus artículos y en sus charlas y en sus cosas. Él no renuncia, es decir, él no renuncia a que hay que luchar en las empresas, en que hay que tener muchas mejores condiciones, en que hay que tener mejor salario, pero tampoco renuncia a que el sindicato no es únicamente eso, sino que el sindicato es un proyecto de futuro y debe tener un papel fundamental en el proceso prerevolucionario, ¿no? Y bueno, y de hecho será lo que se aplicará en el 36, donde realmente al menos en aquellos sitios donde la revolución triunfó,
al menos durante unos meses o durante unos años, pues fue las federaciones de industria de la CNT las que tomaron en sus manos la cuestión económica, pero también la salud y también la educación. Y eso era una teoría de Seguí que en su momento en esos, y no solamente de Seguí, también de Peiró, de Pestaña, porque en esos momentos le traía muchos problemas con los anarquistas más puros, ¿no? Que consideraban que, bueno, que el sindicato tenía un papel secundario en un proceso revolucionario y tal. Yo creo que hay mucha cosa aquí muy interesante, Sí, muy sí, interesante como elemento de reflexión, no para que copiemos exactamente y tal, pero como elemento de reflexión. Bueno, entonces, bueno, ¿qué instrumentos? no sé dónde íbamos, que te he interrumpido tantas veces. No, ¿qué instrumentos? ¿Qué proponíamos? ¿No? Pues, a ver, una primera idea que propusimos es que la agenda, igual que en otros años ha estado dedicado pues, al tema del feminismo, otras cosas, pues en este caso se dedicara pues, a seguir a su época, ¿no? Y Te entonces, refieres a la agenda pues confederal, a una agenda. sí, a la agenda confederal, sí, sí, que por ahí la tenéis y que, por cierto, yo participo en la biografía y en el prólogo y también en los pequeños textos del inicio de cada uno de los meses en el que más o menos narro algunas cuestiones que pasaron en esos mismos meses de esos años, ¿no? Un poco para tener esa idea general o ese compendio de qué pasaba en esa época. Luego tenemos una exposición que ya está acabada y que es esta ahora mismo reproduciendo en Roll-Ups en Valencia, que va a ir acompañada de una guía preciosa que va a ir haciendo un seguimiento, pues también de lo mismo, ¿no? De Seguí por un lado, de sus amistades, de sus correligionarios, pero también veíamos que la cosa se nos quedaba con demasiados hombres y muy pocas mujeres, y también hemos introducido apartados referidos a mujeres de la época que tuvieron una participación fundamental en cosas muy diversas y que nos parecía que faltaban. Se está cerrando ahora mismo un documental sobre, pues un poco en el mismo sentido, ¿no? La vida de Seguí, pero también no solamente esa vida, sino esa sociedad, esa época, bueno, pues hecho por Gonzalo, que es un director que ya hizo el documental sobre Durruti y también el documental En la brecha sobre los anarquistas contra Franco. Y bueno, con un planteamiento también muy interesante de partir de la actualidad, de sitios por los cuales pasó Seguí o en los cuales pasaron cosas en esa época de Seguí y tratar de alguna manera de acercarnos eso a partir de cómo lo vivieron ellos y ellas y demás. Hemos proyectado y entrará en imprenta el lunes de la semana que viene. Estamos haciendo ya las últimas correcciones, pues un libro que contiene toda la obra escrita de Seguí, sobre Seguí, no sobre lo que es sobre y ya está en otros libros, no está, pero sí un poco todos los artículos que él escribió y que hemos conocido, algunos firmados con seudónimo, y que, como sabéis, Jordi Martí y la editorial Odia Plaugros lo ha hecho en catalán hace 2 o 3 años. Bueno, más o menos son los mismos textos, esta vez todos en castellano, porque en el otro caso eran mayoritariamente en castellano que se habían traducido, pero además hemos hecho alguna investigación más y hemos encontrado otra novelita de Seguí. Hasta ahora creíamos que había escrito una única novela, una novela tipo novela ejemplar, la vida de un obrero que emigra desde Andalucía, que llega a Cataluña, etcétera. Y ahora hemos descubierto en la Biblioteca Arús, que desde aquí agradezco que nos hayan, bueno, que cuando lo descubrimos y se lo pedimos, pues no nos pusieran ningún tipo de problema y demás, que es una cosa muy divertida, que ya la veréis, que no haré mucho spoiler, pero que es como una especie
de 15M en Cuba a principios del siglo XX, ¿no? Para que os hagáis una idea. Vale. Y también la entrevista con su pareja, con Teresa Montaner, que era una entrevista ya conocida y que se ha reproducido en algunos momentos, pero bueno, también va ahí. Y entonces eso nos ha permitido, pues yo creo que hacer un libro que puede ser de bastante interés y que la gente... ¿Ya está editado? ¿Ya está funcionando? ¿O estáis No, estáis terminando? sí, sí, ahora mismo está acabado y estamos haciendo unos últimos repasos porque el hecho de picar textos que están en periódicos del año 18, 19 y tal, pues a veces te provoca errores y entonces pues estamos repasando esa especie de errores de picaje, más que otra cosa. Entonces va con un prólogo, va con una introducción de Miguel Fadrique, el secretario general, y luego un prólogo que he hecho yo, que esta vez no he hecho un prólogo al estilo del que tenéis en la agenda, sino un prólogo más dejándole hablar a él de alguna manera, ¿no? Situando los temas que él toca y haciendo pequeñas reseñas de sus textos que espero que a la gente le gusten. Yo pensaba que yo no debía hablar por Seguí, sino que Seguí debía de hablar, y en todo caso, pues yo lo que hago es situar los temas que a él más le interesa, y entonces ahí veréis, yo creo que también se ve un poco esa ductilidad que tenía, ¿no? Esa capacidad para hablar del mundo obrero, pero también, por ejemplo, para hablar de la cuestión de Marruecos, para hablar de la carestía de la vida, para hacer un repaso a la historia de España y acabar diciendo, pues desde Villalar y la llegada de Carlos V hemos estado siempre en un círculo de fuego y odio, ¿no? que es muy bonito. Bueno, muy bonito, que queda muy poético. La realidad no era nada bonita, ¿no? Y él le recordaba justamente lo que estaba pasando en ese momento. Luego tenemos... aunque eso no es obra nuestra, lo hemos incorporado también a las cosas que los sindicatos y las federaciones de la CGT podrán pedir, que es, bueno, pues hay un director y actor de teatro que se llama Moisés Mato, que tiene una obra que se llama El hombre que caminó sobre la utopía, y que es una obra de unos 45 o 50 minutos que va sobre Seguí, su asesinato, pero también sobre la época, y que establece como una discusión sobre la violencia, etcétera, que está muy bien, que es muy interesante y que permite luego todo un debate, ¿no? Y por último, los compañeros de Madrid tienen preparadas 5 mesas de debate, es decir, trabajando a partir de textos o ideas que preocupaban a Seguí, que preocupaban a la gente de aquella época, tratar de llevarlo a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, entonces aparecerá, pues eso, el papel del sindicato, el papel de la educación, la violencia, en qué medida sí, en qué medida no. Entonces, ellos proponen tanto la posibilidad de hacer unas jornadas que duren o un día entero, ¿no? o una tarde y la mañana siguiente, una cosa por el estilo, en la cual irían esas 5 mesas, o la posibilidad, pues, de que en determinadas zonas pues se escojan 2 de las 5 mesas y se pida que vayan. Sí. Bien, veo que son actos muy potentes, que además no está pensado solo para hacerlo un día o 2 días concretamente en Barcelona, sino que, como has dicho antes, se pretende que sea a lo largo de todo el año 23, que se vaya además recorriendo la geografía, todas aquellas federaciones, lugares que quieran tener y participar de ello lo puedan hacer, que es lo que tiene la Fundación a su disposición, cosas que iremos contando y anotando según vayan ocurriendo los hechos, porque ahora solo recordarle a la gente, porque también nos quedan ya pocos minutos, que todo eso va a suceder en Barcelona por los días 10, 11 y 12, creo. ¿Qué días? Sí, 10, 11, 12 y 14. Y 14, que va a haber, pues esto, charlas, proyección del documental, homenaje en el cementerio, tanto a Seguí como a Seguí Peronas. como a Sí. Peronas, que has dicho, ya has dejado claro que también es un homenaje concretamente a Seguí, pero también a las víctimas del pistolerismo patronal en Sí. aquella época en Cataluña.
Sí. y todo eso, ¿no? No sé si podíamos concretar sin especificar mucho, porque estamos aún bastante lejos de la gente Sí, sí, que la los idea. hechos concretos, sino ver que Sí. hay algo potente organizado Ujú. para el centenario de Salvador Seguí. Exacto, la idea es que el punto de partida fuera el 10 de marzo en Barcelona, porque es la ciudad en la que él vivió la mayor parte de su vida y murió, no mucha vida, 35 años, por desgracia, no cumplidos cuando le asesinaron. Y, y luego, pues de alguna manera en esos días en Barcelona lo sacamos todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo ponemos todo para que la gente que esté más cercana lo pueda ver, pero evidentemente es una manera de ponerlo en marcha, es decir, a partir de ahí existirán unos canales que a la gente de la organización le van a llegar y una serie de direcciones electrónicas en las cuales se pueden pedir tal o cual cosa o una cosa u otra o dos de esas 5 o las 5 porque quiero hacer una semana o 15 días y todo eso va a estar, como tú dices, para no adelantarnos demasiado, pues va a estar a punto próximamente, va a haber una página web o una pestaña de una página web en la cual la gente va a poder ver todo esto que hablamos aquí, o al menos parte de ello. Pues, por ejemplo, pues, ¿cómo es la exposición? Pues entro aquí y clico exposición y me sale pues, un panel, una explicación, algo de la guía, la obra de teatro, un tráiler, el documental otro tráiler, etcétera, ¿no? Y eso va a estar pues eso, a la mano sobre todo de la gente de la CGT, pero no únicamente, evidentemente, Te seguramente. quería preguntar, Emili, porque Sí, nos quedan sí, 2 minutos de reloj. sí, ¿Qué interés tiene esto para la gente que no sea de la organización? Porque has nombrado varias veces a la organización, bueno, pero aquí la radio no está, es solo sí. para la gente de la Bueno, organización. sí. A alguien que nos esté oyendo ahora, ¿por qué le tiene que interesar esto? Brevemente, un minutito, aunque repetimos que insistiremos en el tema. ¿Por qué le Sí. tiene que He nombrado a la organización porque es un acuerdo entre la Fundación y la Vale, CGT, está claro. ¿vale? Entonces, ¿por qué le puede interesar a otra gente? Pues evidentemente a la gente del movimiento libertario en genérico mucho, porque le atañe mucho, y a gente de los movimientos sociales, yo creo que porque ya he explicado anteriormente que hay cantidad de cosas que se parecen, ¿eh? No que son iguales, pero que sí que se parecen y pueden suponer, pues eso, una oportunidad de a partir de pasar el documental establecer un debate sobre la situación del mundo del trabajo en la actualidad, sobre la carestía de la vida en la actualidad, porque de todo eso se hablará, a partir de la Vivienda, exposición sindicatos de sobre la barrio. vivienda, etcétera, etcétera, ¿eh? Es decir, nuestra idea es no solamente que eso sirva para tener una perspectiva histórica que también, sino que eso sirva en la mayoría de los casos, y evidentemente las mesas de los compañeros de Madrid están fundamentalmente para eso, pues para que la gente debata sobre su situación actual. ¿Eh? Pues, por ejemplo, sobre un caso que le puede servir a cualquiera, aunque no esté afiliado o afiliada. Es decir, ¿qué papel le daba esta gente al sindicato y qué papel le damos en la actualidad? ¿Es normal que le demos el que le estamos dando solo porque hay unos sindicatos vendidos? No tengo que hacer nada a ese aspecto. Es decir, soy muy progre, me pongo un poco insidioso, ¿eh? Soy muy progre en temas sociales, pero luego en mi curro, pues esto no digo nada porque con esto me da para vivir y pagarme la habitación. Bueno, pues este tipo de cosas se pueden plantear, porque este tipo de cosas pasaban en aquella época, que nadie se piense que en los años 20 del siglo XX ya estaba la socialdemocracia y el estado del bienestar, ¿eh? Eso no existía. Se parecen mucho más a la situación actual que a lo mejor en los años 60, 70 y 80 de Alemania. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues lo dejamos aquí porque si no nos pasamos, Muy pero bien. repito que tendremos ocasión de perfilarlo mucho más y centrarnos ya en las actividades, en los actos, en cosas concretas y explicar. De momento, en redes sociales está apareciendo bastante Mm. información sobre esto, la gente puede estar al tanto y puede también entrar en la página de la Fundación Salvador Seguí, si quiere, y poco a Sí, poco. la pestaña esta en concreto con todos los temas en la Fundación Seguí estará en 2 o 3 días hecha, ¿eh? Ahora mismo se está acabando de cerrar y proyectar. Luego,
Sí, sí, perdón. No, Disculpa. luego. No, y luego que en pocos días la gente que pertenece a la CGT recibirá una comunicación también al respecto, ¿eh? Vale, tampoco no hace falta ponerse. Hay gente que ya nos ha hecho peticiones, pero no hace falta ponerse nervioso porque esto, digamos, empieza el 10 y del 10 a 14 está en Barcelona y luego pues ahí es cuando hay que moverlo, ¿no? Y tenemos margen. Hay margen y las cosas estarán preparadas en su momento. Muy bien, Emili, pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguimos hablando de esto, de otras cosas. Y Muy nada, bien. hasta después. Hasta luego. Pues eso, mucha salud, que creo que ahora nos viene un poquito de frío, pero nada, a abrigarse Lo y ya soportaremos. está. Sí, claro, lo que no tenía sentido es que estuviéramos haciendo el vermú en la calle, ¿no? Bien. Muy bien, un abrazo a todas y a todos.